Continuamos, hermano, alabando el nombre del Señor. Ahora vamos a entonar el corito Testifiquemos. Ayúdenme a cantar todos. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonarán las trompetas en Sion, sonarán las trompetas en Sion, cuando venga el Salvador. Me siento muy contento diciendo así las cosas que mi Cristo ha hecho en mí. Mi Cristo vive, mi Cristo reina, mi Cristo vive y reina en mi corazón. Sonarán las trompetas en Sion, sonarán las trompetas en Sion, cuando venga el Salvador. Lucas capítulo 24, y vamos a leer solamente un solo versículo, el versículo 32. Lucas capítulo 24 y el versículo 32. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, en este día, por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú siempre nos bendices. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudas en este día para poder aprender, para poder abrir nuestros oídos, para poder entender tu palabra, para poder poner en práctica lo que tú nos das cada día. Te damos gracias y te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aquí nosotros tenemos un acontecimiento importante, algo que está pasando. En algunas Biblias hay un subtítulo. En mi Biblia no tiene subtítulo, entonces yo no lo puedo mirar, pero en algunas Biblias tienen un subtítulo donde dice el camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios que, aquí habían dos discípulos que dice la palabra de Dios que iban en camino a una aldea que se llamaba Emaús, y esa aldea estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. Y entonces ellos iban hablando, iban compartiendo las cosas que habían acontecido, y mientras que ellos están hablando y compartiendo de la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo se acercó a donde ellos estaban y comenzó a caminar con ellos. Pero dice la palabra de Dios que los ojos de ellos estaban velados, o sea, ellos estaban ciegos espiritualmente en ese momento para que no conocieran que era Jesús el que estaba con ellos. Así que Jesús les pregunta a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Así que Señor Jesucristo le hace dos preguntas. ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que ustedes están hablando en este momento? Por supuesto, el Señor Jesucristo sí sabía de lo que ellos estaban hablando, pues el Señor Jesucristo es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Él le hace esta pregunta no porque Él no sepa de lo que estaban hablando, pero Él quería como ir preparando la conversación, ir abriendo el camino, ir poniendo una manera, una forma de hablar con ellos. Y luego entonces le preguntan a ellos por qué estaban tristes. Se podía notar en el semblante de estos dos hombres que ellos estaban tristes. Ahora, una cosa importante, y yo quiero que ustedes recuerden, que el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 14, si podemos ir allí, Juan capítulo 14, ya les había dicho a los discípulos, en Juan capítulo 14, y en el versículo
14, versículo 1, aquí ellos ya estaban tristes porque él se iba a ir, pero en Juan capítulo 14 él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí sigue hablando la palabra de Dios, nos sigue enseñando el Señor Jesucristo, pero lo que yo quiero enfatizar es en el hecho de que el Señor Jesucristo ya les había dicho a los discípulos que Él se iba a ir, pero que iba a volver. Él les estaba diciendo a ellos: no se turbe vuestro corazón, o sea, no estén tristes porque yo voy a volver. Pero aquí tenemos a dos discípulos que han caminado, que van hacia otro lugar, y van hablando de las cosas que habían sucedido, van hablando, están entristecidos, y el Señor Jesucristo comenzó a hablar con ellos. Ellos le dicen: pero tú eres el único que no te has dado cuenta de lo que ha sucedido en estos días. ¿Qué pasa? Y él de nuevo les hace la pregunta a ellos: ¿qué cosas? De nuevo, recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo no es que no sabía lo que estaba sucediendo, pero Él quería como poner a ellos en un lugar donde ellos pudieran reconocer dónde ellos se encontraban, lo que el Señor mismo Jesucristo había hablado. Y ellos comenzaron como quien dice a recordar las cosas. Dice la palabra de Dios, mira el versículo 19: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, ya es el tercer día de que todo esto ha acontecido. Entonces, Él está hablando aquí, le está diciendo, le está contando, le está diciendo, los dos hombres le están diciendo todo lo que sucede. Y nosotros llegamos entonces al versículo 25. Nota, hermanos, lo que dice: entonces Él les dijo: oh insensatos. Esa palabra insensatos es necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Ahora, hermanos, yo quiero agarrar algo aquí muy importante, y yo quisiera que nosotros lo podemos agarrar también para nosotros. Porque en el versículo 32 sucede algo muy importante. Lo que sucede es el resultado de lo que ya venía pasando en los versículos anteriores. ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios que ellos estaban diciendo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Dice la palabra de Dios que había un ardor en su corazón, hermanos, pero este no es un ardor de dolor. Este no es un ardor que
que los estaba quemando. Más bien esto era como cuando había una pasión, un deseo, una cosa grande que los estaba llamando, que los estaba tratando a ellos, que los estaba constriñendo, que los estaba agarrando, que los estaba tomando control de ellos, que ellos sentían algo que era grande, esa felicidad inmensa, ese deseo inmensurable, esa pasión por escuchar más de lo que este hombre tenía para ellos. Era algo especial que estaba sucediendo en el corazón de estos dos discípulos. Y hermanos, hoy en día lo que le falta a muchos cristianos es tener ese ardor en su corazón. Les hace falta agarrar esa chispa que entre en el corazón y que haga un milagro especial, que el Espíritu Santo comience a moverse dentro de la persona. Hoy en día nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, de ser lleno, de tener el fuego del Espíritu Santo, de tener el poder del Espíritu Santo, de tener ese ser usado por Dios. Y la gente de una vez comienza a mirarnos medios raros, ya son medios pentecostales. Yo creo que los pentecostales nos han robado el gozo y nos han quitado ese deseo, esa pasión por querer más de Jesús, por esa pasión, por ese fuego que enciende, esa cosa que nos lleva a seguir más adelante. Yo estaba leyendo acá en el libro de Santiago, no tiene que ir allí, pero está el libro de Santiago haciendo una comparación de la lengua. Dice que la lengua es un fuego, un mal que no puede ser apagado. Dice que una pequeña chispa enciende un gran bosque. Y yo sé que la comparación y lo que está enseñando aquí es totalmente diferente. Está hablando en contra está hablando al no ser chismosos, pero lo que yo quiero agarrar aquí es, hermano, igual usted, mira, hermano, para que un bosque entero se encienda. En los Estados Unidos hay muchos incendios, especialmente en estas áreas muy secas, en el área de California hay muchos hay muchos incendios en esos lugares. En Florida, que también es un lugar muy seco, también tienen muchos pinos y todo esto, también hay incendios constantemente. Sabes que esos incendios no tomaron un camión con un tanque de gasolina tirándole combustible, ¿verdad? Y echándole gasolina para todos los lugares para prenderlo. No. Solamente tomó un fosforito, o solamente tomó a alguien tirando un cigarrillo, o solamente tomó algo que se le escapó una cosita de fuego por allí y saltó. Incluso aquí en Panamá hay lugares donde hay incendios, hay fuegos. Aquí creo que fue el año pasado, si no me equivoco, un bombero de aquí de Dolega falleció porque alguien prendió un fuego, un potrero por aquí arriba, y ellos apagándolo, él falleció haciendo todo esto. Entonces, hermanos, nosotros nos encontramos que nada más una sola chispa enciende un gran fuego, enciende un bosque entero. Imagínense, hermanos, si nosotros como cristianos pudiéramos encender esa chispa, pudiéramos agarrar ese fuego en nuestros corazones y desear hacer algo para Dios y compartir su palabra y llevarlo más lejos de lo que está sucediendo. ¿Qué era el resultado que había sucedido aquí con estos dos hombres después de toda esta conversación que tuvieron con el Señor Jesucristo? Se había encendido un gran fuego, se había encendido una pasión, se había encendido el deseo de servir a Dios, se había encendido en su corazón un deseo que no tenía manera descriptible para decir. No ardía nuestros corazones, no ardía nuestro corazón en nosotros. Se preguntaba el uno al otro, tú no sentías, tú no ardía en tu corazón cuando Él hablaba con nosotros. Ojalá, hermanos, que en nuestros días haya un cristianismo con un deseo de que se encienda un fuego en nuestros corazones, que se encienda un deseo, una pasión, algo que no me puede ganar a mí, que sabes qué, mi familia me puedan mirar y me digan, está loco, se le rompieron los cables, ¿qué le pasó a este de repente? Pero, hermanos, que nosotros podamos saber, hermanos, es que yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído.
Yo puedo pensar de Pedro. A Pedro lo latigaron, le golpearon, lo lastimaron, lo golpearon contra todas. Y le dijeron, si te atreves a decir una vez más a la gente, si te atreves a decir a los demás hablar de Jesucristo, te vamos a meter de nuevo y te vamos a dar otra paliza. Y Pedro ahí se paró ante ellos. ¿Sabes qué? Me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no puedo parar de hablar ni decir lo que he visto y oído. Pero ¿cuántos de hoy en día podemos pararnos y hacer eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay ni tan siquiera una chispita. Solamente necesitamos una chispita. Usted tiene un tanque de gas que tiene una fuga grande en su casa. Usted nada más necesita una chispa para que ese tanque explote. Usted quiere ver a un cristiano haciendo una gran obra para Dios, además necesita una chispa. Ojalá que Dios encienda una chispa en nuestro corazón, un fuego que arda y que prenda todo a su alrededor. Porque a propósito, hermano, cuando un fuego empieza, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es una de las cosas interesantes? Cuando hay un fuego, de verdad, hermano, no importa si está verde, si está seco, si está como está, va a arder, porque va a arder por delante de todo lo que venga. Y si se encuentra con otra cosa que le da más favor para que arda, va a arder a más velocidad. Y si viene el viento, lo va a llevar más lejos. Y así necesitamos nuestro cristianismo, ¿verdad? Que se encienda y que le pase el fuego a otro y que el viento lo lleve, ¿verdad?, entre los cristianos a otro lugar y que esto se vaya encendiendo de una manera muy, muy grande. Pero no tenemos esa pasión, no tenemos ese cosa, no nos hemos encontrado con eso. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo apagado. Hemos apagado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo hemos cancelado, lo hemos puesto a un lado, hemos puesto nuestros deseos, hemos puesto nuestras pasiones, hemos puesto lo que nosotros queremos, en vez de permitir que el Espíritu Santo sea ese fuego en nosotros, que nos arda dentro de nosotros. ¿Sabes la cosa interesante, querido hermano? Y escúcheme, hermano, porque si usted no agarra esto, no vamos a agarrar. Algunos tienen miedo. Ay, que si yo me meto de verdad de lleno, entonces voy a perderme las bendiciones, no voy a poder tener esto, no voy a poder tener aquello. ¿Sabe una cosa, hermano? Escúchame. El fuego que Dios produce en nosotros es un fuego que multiplica para bien y no destruye. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo, dice la palabra de Dios que la zarza ardía, pero no se consumía. El fuego de Dios no es un fuego que consume, es un fuego que multiplica, es un fuego que bendice, es un fuego que produce resultados para la gloria de Dios. Ojalá algún día en nuestras vidas tengamos ese deseo que Dios encienda un fuego dentro de nosotros. ¿Qué tanto nos hace falta ver verdaderamente un fuego? Y hermano, en los tiempos que estamos, en los días que estamos viviendo, más vale que nosotros tengamos un deseo, hermano, porque este mundo está oscureciendo cada vez más y más. Y la noche viene, dice la palabra de Dios, cuando nadie puede trabajar. Estamos llegando a esos días. Estamos llegando cuando la noche viene y nadie puede trabajar. Y ojalá, hermanos, que nosotros nos damos cuenta y que ese fuego se encienda y que se pueda comenzar a arder. Pero ¿qué era lo que este fuego, qué era lo que provocó este fuego? ¿Qué fue lo que hizo que hubo un fuego en ellos? Dice la palabra de Dios, dice ahí, ardía un fuego en nosotros, dice número 1, mientras hablaba en el camino. ¿Sabe qué es lo que sucede con muchos de nosotros, hermanos? Que no permitimos que Jesús ya hable a nuestros corazones. Y ahora somos nosotros los que queremos hablar. Y ahora somos nosotros los que preferimos la televisión antes que la palabra de Dios. Ya somos nosotros que preferimos las novelas antes que la palabra de Dios. Ya somos nosotros los que preferimos la música del mundo antes que la palabra de Dios. Dios está gritando y hablando y tratando de decirnos a nosotros, escucha, escucha. Pero nosotros aquí estamos escuchando cualquier otra cosa más. Ojalá que en estos días nosotros tengamos el deseo, hermano. Y sabe que eso fue una de las principales cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Fue una de las principales cosas que Dios le dijo. Y al día de hoy, hermanos, es una de las oraciones número 1 que el pueblo de Israel tiene en cuanto al escuchar a Dios, el escuchar lo que Él tiene para mí.
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Dios quiere que lo oigamos a Él. Por eso, hermanos, que dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Yo he estado leyendo las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y en cada iglesia dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios que le dice al ángel de cada una de las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, capítulo 2, versículo 1. El ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio del candelero de oro, dice esto. Y al final de la iglesia esta dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, en el versículo 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así, hermanos, cada mensaje que el Señor Jesucristo le dio al ángel de las iglesias, o le dio a las iglesias, terminaba con algo que decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestros días mucha gente no tiene oído para la palabra de Dios. Mucha gente no tiene oído para las predicaciones. Me da lástima muchas veces que jóvenes se sientan a escuchar este mismo tipo de mensaje, y ¿sabes qué? Estarán viendo la televisión, estarán viendo el celular, estarán viendo lo que tengan enfrente de su cara, pero no están oyendo nada. Porque están escuchando lo que les da la gana. Están en su mente perdidos. Se han ido. Y por eso que Dios dice: el que tiene oído, oiga. Necesitamos a alguien que esté dispuesto a oír lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Dios quiere hablarnos. Jesucristo quiere hablarnos. Él quiere hablar a nuestros corazones. Él quiere encender un fuego. Miren, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 1. Él quiere hacer algo grande y especial en nuestros corazones. Versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesucristo quiere hablarnos a nosotros. Él quiere tener una comunión con nosotros, quiere hablar a nuestro corazón, pero nosotros lo estamos deteniendo a que hable. Lo estamos callando, lo estamos poniendo a un lado. Preferimos el juego antes que hablar con el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nos hable a nosotros. Preferimos los amigos antes que el Señor Jesucristo me hable a mí. Preferimos cualquier otra cosa antes que el Señor Jesucristo me hable. ¿Sabe que cuando un joven está enamorado de una jovencita, un muchacho de una muchacha, una muchacha de un muchacho, ¿sabes qué? Esa muchacha se cierra para todo el mundo, para todo lo que está alrededor, y se apaga y se bloquea, y ese muchacho es el único que puede entrar ahí, ¿verdad? Y ella le puede estar hablando y puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y si los dejas hasta ni comen por estar hablando juntos. ¿Por qué? Porque tiene su corazón, porque hay un fuego que arde dentro de su corazón, que desea más y más y más. Me encanta, por eso que a mí me encanta más, tanto ese corito: yo quiero más y más de Cristo. Porque, hermanos, a menos que usted y yo queramos que Cristo nos hable, no va a haber un fuego que arde en nuestro corazón. Necesitamos un fuego que arda, pero necesitamos querer que Cristo me hable a mí. Estoy ocupado, tengo otras cosas. Ok, ya veo. Ya sé que Jesucristo no va a hablarte. Ya veo que Jesucristo no va a iniciar ningún fuego. Ahí va a terminar todo. Ojalá y que nosotros tengamos un deseo: Señor, háblame. Y cantamos cantos y no, como que no significan: háblame, oh háblame, heme aquí, responderé, Señor. Nada, responder nada. No está pintado. Yo no sé, yo te voy a decir 2 razones por qué yo creo que Dios no te habla. Número 1, la primera razón que Dios yo creo que no te habla es porque no lo conoces.
Y no importa qué tanto Él habla tan fuerte y te llama, tú no le oyes porque tú no lo reconoces, tú no sabes que Él te está hablando, no te has dado cuenta. Si esa es la razón, tú necesitas venir a Cristo y decirle a Jesús que te lo aceptas como tu Salvador y que Él venga a tu corazón y te salve, porque si no, mientras que tú no lo conoces a Él, no vas a poder reconocer su voz que te está hablando. Pero la segunda razón por la que yo creo que Dios tampoco te va a hablar es porque a lo mejor estás haciendo cosas tan malas que Dios dice, ¿sabes qué? Ya yo no quiero nada que ver contigo. Samuel, perfecto ejemplo. Samuel está un joven pequeño ministrando en el templo y de noche le llega una voz que le dice, Samuel. Y él se levanta corriendo, va al sacerdote, le dice, ¿me llamabas? Y dice, no te he llamado, vaya, acuéstase. Y segunda vez, ahí está durmiendo de nuevo, y ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel se levanta corriendo y va al sacerdote, porque la única voz que él reconocía era la voz del sacerdote. Va al sacerdote y dice, ¿me llamaba? Y dice, no te llamaba. Pero el sacerdote agarró en cuenta algo, ¿sabes qué? Eso a lo mejor es Dios. Vaya allá y cuando te llama la tercera vez, dígale, heme aquí. Tu siervo habla, tu siervo oye. Y luego fue y se acostó y por tercera vez le vino la voz, Samuel, Samuel. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo un encuentro allí con Samuel y le dijo, te voy a decir unas cuantas cosas que están pasando. Samuel tiene unos hijos que están mal. Ya no voy a hablar más con ellos. No dice así, estoy parafraseando el asunto, pero para que más o menos entiendan. Ya me cansé, ya. Te voy a dar un mensaje, tú cuéntaselo a Samuel, que él sepa lo que ha pasado. Al principio Samuel no reconocía la voz, ¿por qué? Porque no conocía a Dios. Dios no le dio el mensaje a Samuel ni a los hijos, porque estaban tan mal con Dios que Dios no quiso darle mensaje a ellos. Se esperó hasta que Samuel pudo conocer a Samuel, o Samuel más bien pueda conocer a Dios para decirle cuál es el mensaje. Y una vez que conoce el mensaje le dice, ¿sabes qué? Y Samuel, el otro día Samuel sabía, ¿sabes qué? Yo sé, hay un mensaje para mí, dímelo todo, no me lo encubras nada, dime lo que sea, dime lo que tienes que decirme. ¿Por qué Samuel va tan así diciendo? Porque él sabía, ya Dios no me va a decir más nada. Y Samuel le dice al sacerdote, ¿sabes qué? Tú tienes a unos hijos que han hecho lo malo y que tú nunca los has estorbado para que hagan lo correcto, y ellos han hecho las cosas muy malas y Dios los va a destruir a ellos, los va a matar, y al igual tú también no vas a estar más. Y él simplemente le correspondió agachar su rostro, como quien dice. Pero ¿sabe una cosa, querido hermano? Ahí están las dos cosas. Número uno, si Dios te ha hablado a ti y tú no lo has oído, puede ser número uno porque no lo conoces como tu Salvador personal. Pero número dos, si Dios no te está hablando, es porque tú estás viviendo tu vida como te da la gana. Y es tiempo de parar y empezar a escuchar lo que Dios tiene para mí. Decirle, Jesús, háblame. He aquí tu siervo oye. Soy un hombre pecador, soy un hombre que he fallado, que no ha hecho las cosas correctas, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandas. Me encanta Isaías capítulo 6, no tiene que ir ahí ahorita, pero el profeta Isaías dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro con Dios, y yo creo, hermanos, que fue un encuentro con el Señor Jesucristo. Ustedes eran pastor Jesucristo en el Antiguo Testamento, sí, hermano. Creo que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y lo vio, y dice que estaba ahí en su lugar alto, y dice que habían ángeles que volaban y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ahí ellos estaban diciendo, porque hermanos, nuestro Dios es santo, santo, santo. Y cuando él lo miró y él vio que estaba hablando con el mismo Dios, le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que voy a morir porque soy un hombre pecador e inmundo de labios. Y Dios agarró un carbón y le tocó sus labios y le perdonó, y ya no, ahora le había perdonado su culpa, porque había reconocido su condición, había reconocido que era un hombre que era falto, que había fallado contra Dios. A propósito, la palabra de Dios dice que no habrá un hombre que pueda ver a Dios y que pueda vivir. Así que él tenía que estar viendo al Señor Jesucristo allí.
Pero una vez que terminó de hablar con Dios y él se enteró, y él ya se dio cuenta de que ahora Dios lo ha limpiado y le da ahora una oportunidad para que le sirva a él, después de haber reconocido su condición, el profeta Isaías va donde Dios y le dice, y ahí está mi versículo favorito: heme aquí, envíame a mí. Y Dios quiere enviarnos y Dios quiere hacer obras con nosotros, pero tenemos que venir y estar dispuestos a mirar la santidad de Dios y lo pecador que yo soy. Y entonces podemos oír la voz de Dios. Después de esto, oí la voz de Dios. ¿Cuándo Isaías oyó la voz de Dios? Después de haber arreglado cuentas con Dios, después de haber confesado su pecado, después de haber mirado la santidad de Dios, después de haber mirado su propio mal. Entonces pudo responder al llamado de Dios. Hermano, yo no sé qué usted está haciendo con su vida, pero hasta que usted no reconozca y arregla cuentas con Dios, no vas a poder oír la voz de Dios. Y ahí está Jesús queriendo hablar y compartir contigo, pero no lo va a hacer hasta que no arreglamos cuentas con Él. Y la segunda cosa que dice la palabra de Dios en el versículo 32: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Todo esto va muy de la mano. A propósito, hermanos, ¿tú sabes una cosa? Yo no entiendo por qué hay cristianos hoy en día que menosprecian el Antiguo Testamento. Porque lo que el Señor Jesucristo estaba abriendo eran las escrituras del Antiguo Testamento. En esos días no estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni ninguno de esos libros. No estaban. Y claro, hermanos, el Nuevo Testamento es la profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es de menospreciar. Dice la palabra de Dios: toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Toda. Pero en estos días era cuando el Señor Jesucristo les comenzó a abrir, dice la palabra de Dios en el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. O sea, hermanos, los 5 primeros libros de Dios se les conocían los libros de Moisés, comenzando por los 5 primeros libros, siguiendo por los profetas y siguiendo, dice, y luego les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, usted no va a poder tener un fuego para Dios hasta que usted no empiece a valorar la santa palabra de Dios. Hasta que usted no empiece a amar este libro sobre todas las cosas. Y a darse cuenta, hermanos, que si Dios te va a hablar, no va a ser a través de un sueño, aunque comas aguacate con sardina y frijoles, ¿verdad? Si Dios te va a hablar, hermanos, te va a hablar a través de su santa palabra, que es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos revela toda la verdad de Dios. Y Dios te quiere hablar y Dios quiere que tú le hagas caso. Pero tú tienes que tener un gran respeto, tienes que tener un gran deseo de saber, hermanos, que esta es la palabra de Dios. Y que aquí, hermanos, Dios tiene lo que tú necesitas para tu vida. Cuando ellos oyeron al Señor Jesucristo citando todos esos pasajes que hablaban de Él, yo no sé si Jesús le dijo, pero lo más seguro que sí le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz del Calvario. Y ahí fue a través de una cosa y de otra cosa, y golpearon la roca, y esa roca era Cristo. Y ahí fueron, a lo mejor les hablaba, al punto de que la palabra de Dios hizo un efecto dentro de sus corazones, que dijeron: wow, no ardía en nosotros nuestro corazón. Hermano, yo no sé qué va a tener que suceder para que arda en su corazón, pero yo sé de 2 cosas de seguro. Tú necesitas querer, anhelar que el Señor Jesús te hable. Tú necesitas querer arreglar tu vida personal con Dios y dejar que Él sea el que hable. Tú necesitas empezar a amar tu libro y decirle: Señor, enséñame, porque tu siervo oye. Y hasta que Dios no vea algo así, hermanos, no vamos ni tan siquiera a tener una sola chispa.
necesitamos una chispa para poder que haya un gran fuego. ¿Va a ser usted el iniciador de esa chispa? ¿O va a ser usted el que la apaga? Usted decide. Señor Dios, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres grande, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú nos amas. Señor, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz para darnos vida. Señor, ayúdanos a amarte, a desear estar cerca de ti, a escuchar tus palabras. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra y tú nos hablas a nuestro corazón y tú eres el único que puede encender un fuego. Y si este fuego no enciende, porque tú no lo enciendes, Señor, nada lo podrá encender. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros malos andares, perdona nuestros malos pensamientos. Y Señor, que pronto el mundo pueda ver un gran fuego. El fuego que viene ardiendo en nuestros corazones. Ayúdanos a proclamar tu palabra. Ayúdanos a decirle al mundo que necesita de ti. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, como el profeta Samuel que no te conocía, que hoy sea el día que digan: heme aquí, Señor, aquí estoy, vengo ante ti, te doy todo lo que soy. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias y te doy la honra y la gloria. Amén. Que el Señor nos ayude cada día a tener un fuego.